Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de vocabulario. Vamos a empezar con la expresión de fiat justitia pereat mundus. A ver, Brigitte, le pido por favor que tenga la bondad de leer en la página Ya, profe. 21. Hágase justicia aunque perezca el mundo. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, veamos. Tenemos aquí, a ver cómo está. Justicia. Justicia está con la I. Recuerden, esta es la escritura del latín clásico. Sabemos que la J, la consonante J fue introducida por los estudiosos del Renacimiento, por los humanistas del Renacimiento, para aquel valor consonántico de la I. Aquí la I está delante de una vocal, por lo tanto, esta letra I en la escritura clásica tiene valor de consonante. Y para esos casos, los renacentistas introdujeron la J, que no había en el latín clásico. ¿Sí? Se puede escribir de ambas maneras. Esta es la clásica. ¿Sí? Tal vez más la escritura más pura. Ahora, entonces, esto significa hágase justicia. Es decir, que se cumpla, que se realice la justicia. ¿Sí? Y pereat significa que perezca el mundo. Mundus, ese es el sujeto del verbo perecer, que perezca el mundo. ¿Sí? Bien. A ver, esta frase exactamente no sé qué origen tiene. Me parece, aunque no estoy seguro, que ya se conocía o fue acuñada en la antigüedad, pero lo que sí es cierto es que Kant la popularizó y él es uno de los que está de acuerdo con esta tesis. ¿Sí? Obviamente están aquí dos partes. Si quieren, la primera parte, obviamente es la principal, está exigiendo, está estableciendo como una obligación incondicionada el que tenemos que hacer justicia. Se debe hacer justicia. ¿Sí? Bien. Esto puede ser, por ejemplo, a nivel de quién hace justicia, principalmente el juez. Eso podemos decir a nombre del Estado. El Estado es el que tiene que garantizar que se haga justicia, lo cual quiere decir que si es que alguien, entre otras cosas, si es que alguien viola la ley, entonces tiene que ser castigado. Con el debido proceso, tiene derecho a la defensa, por más que sea culpable, necesita tener un abogado que lo defienda y el juez a la final resolverá. Hay que presentar pruebas en contra, en descargo, y al final tenemos un veredicto, culpable o inocente. Bueno, esa es una de las funciones. No quiero agotar que no estoy queriendo decir que la justicia solamente sea justicia penal, que se resuelva en los tribunales. Bueno, ese es un aspecto de la justicia. ¿Sí? También la justicia tiene que ver con el prevenir futuros incidentes, futuras violaciones de la ley. Entonces, eso mira hacia el futuro.
mientras que lo que estaba indicando en primer lugar era una justicia retrospectiva que mira hacia el pasado para corregir ciertas rupturas de la ley. Bien, entonces, este es un mandato, es una obligación que tienen tanto los particulares cuanto el Estado, la colectividad. Bien, entonces, y fíjense, la segunda parte es una aceptación de una consecuencia que sería gravísima, ¿sí? Aunque la traducción al español aumenta la conjunción aunque, en el latín, por lo menos en esta frase, no aparece eso. Yo tampoco lo he puesto, estoy simplemente poniendo una coma nada más. Pero, ¿y cuál es el resultado, la consecuencia? La idea es que tiene que cumplirse esta orden, este mandato, el respeto a la justicia, independientemente de las consecuencias, aunque desaparezca el mundo. ¿Sí? Eso es lo que está acá. Imagínense, por ejemplo, hablando de los seres humanos, tendríamos nosotros que respetar la justicia, entre otras cosas significa respetar los derechos humanos, aunque muera toda la humanidad, ¿sí? Muera todo el género humano. Esa es una consecuencia, ¿sí? Entonces, puesto con otras palabras, ¿sí? Aquí es el deber, y esto es consecuencia. ¿Ya? Bien, fíjense, nosotros en otra clase tuvimos la oportunidad de ver lo que era el utilitarismo y la posición contraria es la de Kant. Precisamente con esta afirmación, ¿sí? Kant a veces se suele decir que tiene una ética del deber, que hay que cumplir el deber, pase lo que pase, independientemente de los resultados, de los efectos, de lo que venga como consecuencia de ese cumplimiento del deber. ¿Sí? Entonces hay ahí una aceptación de cualquier catástrofe, desgracia, infelicidad que pueda producir el cumplimiento del deber. Eso es una postura anticonsecuencialista. Bien. A diferencia del utilitarismo, para el cual el deber, el criterio que determina qué es obligatorio y qué no lo es, qué está permitido y qué no, para un utilitarista, en general para un consecuencialista, está en función de las consecuencias. A eso se opone Kant. ¿Sí? A ver, para que quede bien entendida esta frase, y ya voy a consultarles, tengo curiosidad por saber si es que están o no de acuerdo con ella. Bueno, yo sé que todavía no han tomado ustedes la materia de ética, eso se ve en séptimo nivel, en el último año, pero tal vez por algunas otras lecturas o simplemente por sus inclinaciones, por lo que saben hasta ahora,
creo que deberían tener una actitud o de acercamiento o simpatía, o más bien de rechazo, de recelo, aparte del escepticismo, ¿sí? Bueno, verán, supongamos que estamos ante una situación como la siguiente, que es imaginaria, ¿sí? ¿Cómo deberíamos, o qué debería hacerse si es que a un político se le amenaza con que, y ese es discúlpenme, no quiero sonar trágico ni ser demoníaco, pero para que ustedes vean el conflicto que está detrás del siguiente dilema que les voy a plantear, se suelen poner este tipo de ejemplos, que realmente eh, no es de mi agrado, pero tiene la función de que ustedes realmente se pongan a pensar frente a esta circunstancia, cómo se debería actuar, ¿sí? Entonces, la situación es que se le dice a un político, por alguna razón, de un movimiento social, que si no tortura a su madre en un lugar público tal día y tal hora, desaparecerá la humanidad. Bueno, el ejemplo que yo he leído es simplemente con que estallará una bomba en un lugar público, a causa de lo cual morirán 20.000 personas, ¿sí? Bien, con que sean 2.000 personas ya es muchísimo. Imagínense, estamos hablando, les estoy poniendo la situación de que desaparezcan cerca de 8.000 millones de personas, toda la humanidad sobre el planeta, ¿sí? Si es que eso fuera posible. Entonces, ¿qué hace un utilitarista? El, todo depende de las consecuencias. O sea, ¿qué es más grave? Obviamente, que perdamos una vida de una persona inocente es malo, ¿sí? Mucho más si es que es el hijo el que tiene que encargarse de quitar la vida a su madre. Tanto peor, puesto que estamos hablando de tortura, ¿sí? Que eso es antihumano, es bárbaro, horrible, todo lo que ustedes quieran. Pero si es que no se hace eso, entonces va a desaparecer el género humano, ¿sí? Entonces, hagámonos la pregunta, ¿se debería torturar a la madre? Y no estoy hablando de una persona inocente, estamos hablando de un ser querido, a quien le debemos la vida, ¿sí? Se debería quitar la vida. Bueno, en realidad es torturar hasta la muerte a la madre para salvar a casi 8.000 millones de personas, ¿sí? Entonces voy a escribir eso en el pizarrón. Y pónganse a pensar ustedes, sí o no, cuestión de deber. Miren, entonces he puesto aquí la pregunta sobre la que deseo que reflexionemos un momento. La pregunta es, ¿qué se debe hacer por obligación, de acuerdo a una teoría, si quieren ustedes, teoría ética o simplemente una teoría que regula la convivencia social? ¿Sí? Cuestión de deber u obligación, ¿sí? Torturar a la madre, ¿sí? Hasta la muerte, estamos hablando de matar, pero no es algo matar por matar, algo gratuito, sino que lo que se gana, lo que conseguimos es salvar a 8.000 millones de personas, ¿sí? Es todo el género humano. Esa es la situación en la que nos pone Kant. No digo que el ejemplo sea kantiano, pero en eso está pensando, ¿sí? La posición kantiana es que
cada persona merece respeto. ¿Sí? En el caso de un hijo con respecto a su madre, además hay la obligación de que debe tener él gratitud, reciprocidad por todos los favores que ha recibido en la vida. Eso es un agravante. ¿Sí? Y obviamente no es simplemente inyectarle una sustancia y que duerma en paz. No. Estamos poniendo una situación radical, extrema, pero, y si quieren ustedes, he utilizado la palabra y se suele, en estos casos, se suele utilizar la palabra demoníaco, bárbaro, pero en cambio, ¿qué es peor? ¿Sí? Un utilitarista dirá, la vida de una persona no tiene el mismo peso que el de toda la humanidad. Entonces, un utilitarista estaría a favor de que sí, es una obligación, ¿sí? Puesto que no queremos tener este resultado, entonces, por más que sea dolorosísimo, tendríamos que aceptar que eso es lo correcto. Pero Kant está en la posición opuesta y rechaza, ¿sí? Aunque de pasada, entre paréntesis, les digo que Kant estaba a favor de la pena de muerte, por ejemplo, ante un asesino, alguien que ha quitado la vida a otra persona sin el, como lo puede hacer un criminal. Eh, entonces, automáticamente pierde el derecho a la vida. Y el castigo apropiado, justo, es que también se le quite la vida a esa persona. Bueno, discúlpeme el que haya ampliado esta aclaración, pongámosla entre paréntesis, dejémosla de lado y concentrémonos en lo que les quiero preguntar, ¿sí? ¿Está clara la pregunta? Ahora quiero que ustedes se pronuncien si están a favor o no. Voy a utilizar el conversatorio para hacer la encuesta. ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? Fíjense, por un lado tenemos justicia como valor, justicia que se hace a las personas, a nuestros semejantes. Y por otra parte está de por medio la vida del género humano. ¿Sí? Entonces, Hegel estaba, él trataba de conciliar el mundo con el deber ser. Hegel es uno de los que, creo yo, tendería hacia la respuesta afirmativa. Más vale el mundo que la justicia. ¿Sí? No por ser justos vamos a aceptar que desaparezca el género humano sobre la Tierra. Bueno, hay varias posiciones, les he mencionado solamente tres, la de Kant, la opuesta del utilitarismo, y de pasada Kant como alguien que está cercano. No digo que sea utilitarista, pero por otras razones, eh, Kant cree que no puede ser que el deber esté en contra de la realidad. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de hablar y parece que la pregunta está suficientemente clara. Entonces vamos al conversatorio y les voy a pedir que quienes están a favor del sí, ya voy a poner aquí sí, den su voto por favor y escriban yo y vamos contando. A ver, 16 era más o menos el 66%. Dos terceras partes está en contra. Eso es algo significativo. Bueno, les agradezco por tomar parte en en esta, en este sondeo de opinión. Yo personalmente me sumo al no. Y también ahí está Rolls. ¿Sí?
Ya. Bien, entonces perdió el utilitarismo. Bueno, muchas gracias. Avancemos. Ahora, vamos a ver el contraste entre dos corrientes que me parece que no hemos visto, el intelectualismo y el voluntarismo. ¿Sí? Ambas palabras tienen origen latino. A ver, intelectualismo, veamos en la página 22. Revisemos, por favor. A ver, María. Sí, profe. Revise, vamos a la página 22. Intelectualismo. A ver, disculpen, voy a poner con minúscula el nombre de la corriente. María, ¿ya encontró? Ya, profe. A ver, entonces, tenga la bondad, lea. Ya. Intelectualismo. Doctrina que afirma la superioridad de la inteligencia sobre la voluntad, ya sea en el hombre, ya inclusive en Dios. Dios no puede dejar de ser saber sumo y que, por lo tanto, si hay en él una ¿Una qué? Potencia. Se trata de una potencia ordinata. La acentuación del saber de Dios no retira de él los constitutivos del poder y del amor. Ya, gracias. Perfecto. Bien, entonces, ya. A ver, verán, pongamos, es una doctrina filosófica. ¿Sí? A ver, puede ser de la antropología filosófica o tal vez de filosofía de la mente. Y el ser humano forma parte de la realidad, entonces es una especie de como capítulo de la ontología. ¿Sí? Recuerden que en el resumen que acaba de leer, a ver, María, se está mencionando ahí no solo al hombre, sino también a Dios. Entonces, es una doctrina con respecto a la naturaleza de las personas. Y lo que afirma el intelectualismo es que de las dos facultades que tiene toda persona, tanto un ser humano como la divinidad, o incluso en general otro tipo de personas. Podría ser un ángel, un duende o lo que sea. Entonces, tiene inteligencia y voluntad. ¿Sí? Entonces, a ver, eso es característico definitorio de una persona en general. ¿Sí? A ver, lo que afirma el intelectualismo es que hay una jerarquía, o si quieren ustedes, una prioridad del intelecto con respecto a la voluntad. ¿Sí? Bien, a ver, entonces, más bien voy a expresar de otra manera. Verán, una persona tiene intelecto, tiene voluntad. ¿Sí? Según el intelectualismo, la voluntad está
sometida, subordinada a la inteligencia. ¿Sí? Entonces, primero aquí, segundo, ¿ya? Entonces, esto es lo que afirma el intelectualismo, tanto con respecto al ser humano cuanto a Dios. Miren, la inteligencia, recordemos, es esa capacidad de conocer las leyes del universo. Se supone que ellas son necesarias, son universales, inmutables. Entonces, es una capacidad superior que me indica las regularidades, la uniformidad que hay en el mundo, en el ser, en la realidad. Mientras que la voluntad es la que me permite accionar, mover el cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la relación que se da entre ambas capacidades que tiene toda persona? Incluso, permítanme una pequeña aclaración al margen. Si es que los otros animales, como podrían ser los mamíferos superiores, hablemos de un perro, un delfín, un chimpancé, o incluso hasta insectos, ¿sí? Como un mosco. Si tienen esa capacidad de descubrir, de encontrar regularidades, ¿sí? Como por ejemplo que un perro, un gato puede saber a qué hora le ponen la comida. Hay toda una rutina que se sigue cada día y o sea, eso es algo que el perrito o la mascota está esperando que suceda. Ya es una regularidad. Y bueno, no es lo mismo deseo que voluntad, pero los animales también tienen deseo. En la medida en que un animal no humano se acerque a poseer estas dos propiedades, entonces en esa medida se está acercando a tener una personalidad. ¿Sí? Contrariamente a lo que pueden pensar otros filósofos, hay una continuidad entre el ser humano y los animales. Recuerden, eso es una cuestión de antropología filosófica. ¿Sí? ¿Tiene algo el ser humano que lo separe del resto de animales? Como podría ser, por ejemplo, la razón que pensaba Aristóteles, que solo el ser humano la tiene en monopolio, o más bien compartimos todas nuestras propiedades con otros que pueden ser nuestros hermanos, ¿sí? O parientes. Bien. A ver, entonces la pregunta es, ¿quién está por encima de quién? ¿Cuál es el jefe? ¿Quién es el que manda? ¿Sí? Entonces, los intelectualistas opinan que la voluntad es obediente a lo que le sugiere el intelecto. En vez de intelecto podemos hablar de razón. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de razón, estamos hablando de una especie de saber, de conocimiento. Y acá estamos hablando, en cambio, de algo práctico, de actuar. ¿Sí? ¿Actuar en base a qué? ¿Sí? ¿Actúa la voluntad sola, por sí misma, espontáneamente? ¿Ya? Entonces, lo que se han preguntado los filósofos es esa relación que hay entre razón y voluntad. La voluntad es autónoma, actúa por sí misma, o se deja llevar por lo que le dice la razón, el intelecto. ¿Sí? Pensemos, y bien, acá relacioné anteriormente voluntad con deseo. Por otra parte, hubiera podido también mencionar las pasiones, las inclinaciones o los instintos. ¿Sí?
Yo puedo pensar que un determinado alimento sería mejor evitar y me hago el propósito de hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, el no comer demasiado dulce. Y hay dulces que tienen semáforo rojo en grasa y en azúcar. Y eso, entonces el intelecto me dice, no comas. Y al final la voluntad me hace que coma. ¿Sí? Un intelectualista cree que la voluntad siempre actúa según alguna razón. ¿Sí? Y por lo tanto, la razón es superior a la voluntad. ¿Sí? Eso es intelectualismo. Ahora, veamos la posición del voluntarismo. ¿Sí? Juan, Sí, profe. busquemos la palabra voluntarismo. En la última página, tiene que estar en la 30. Es precisamente la última palabra de esta antología. Ya la tengo. Ya, lea, por favor. Doctrina que se opone a la concepción, estimada racionalista, de que el bien es querido solo porque es conocido. Para Duns Scoto, la voluntad, en la esfera humana no menos que en la divina, es una causa total de su propio acto, y por cuanto es voluntad, cuando menos en el plano humano, tiene como razón formal la libertad. De los tres caracteres que se atribuyen a Dios, poder, saber, amor, el primero alcanza un completo predominio. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, bien. Fíjense, entonces para el voluntarismo tenemos nuevamente esta relación de intelecto y voluntad, ¿sí? Pero la relación se invierte. Primero es la voluntad y en segundo lugar el intelecto. ¿Cuál es más poderosa de estas dos capacidades o poderes que tenemos? ¿Sí? El saber, la inteligencia, la razón o la voluntad. Entonces, ahí se menciona a Duns Scoto, quien es un filósofo franciscano medieval del posterior a Santo Tomás, aproximadamente siglo XIV. ¿Sí? Bien, entonces, la voluntad actúa por sí misma. El intelecto puede pronunciarse, emitir cuál es su opinión, pero no es determinante. El intelecto podría jugar el papel de un mero consejero y nada más. Quien toma la última decisión va a ser la propia voluntad basada en sí misma, no necesariamente en lo que le diga el intelecto. Lo que le presenta el intelecto va a ser un elemento que la voluntad tomará en cuenta, pero no simplemente para obedecer sumisamente. Entonces, la voluntad está en primer lugar. Puede ser que la voluntad se sirva del intelecto para sus propios fines. Entonces, aquí la voluntad se dice que es independiente del intelecto y por eso se habla de que es la voluntad libre. ¿Sí? ¿Libre de quién? Sobre todo de lo que le diga la razón. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo actúa la voluntad? Espontáneamente. ¿Sí? No es que tiene que acatar los principios que le
que le mencione o que establezca el intelecto. Eso no. Entonces, en el caso del voluntarismo, ¿sí?, las cosas se hacen porque el sujeto quiere, no porque crea que es lo mejor, sino simplemente es cuestión de voluntad. Puede incluso, en vez de voluntad, podríamos hablar desde el punto de vista intelectualista, se podría decir que es un mero capricho. Pues así puede ser, ¿sí? Es simplemente un querer por querer, o un antojo, si quieren ustedes, pero que no está basado en la razón. A veces la voluntad coincidirá con lo que le diga la razón, pero no siempre, ¿sí? Entonces, ese es el contraste entre intelectualismo y voluntarismo. Uno de los autores famosos que están en esta primera posición es Sócrates, ¿sí? Sócrates y también su discípulo más famoso, Platón, creen que lo que hace una persona, ¿sí?, la acción es fruto de la voluntad, pero la voluntad siempre actúa en base a una creencia. La creencia podría estar equivocada, por supuesto, el intelecto no es, no es infalible, no conoce todo, el intelecto también tiene sus fallas, sus errores, sus imperfecciones, pero supuestamente el intelecto conoce, tendría la verdad, y eso le facultaría, como en el caso del intelectualismo, para ser una autoridad. En cambio, el voluntarista cree que de estas dos capacidades, la voluntad y el intelecto, la superior es la voluntad, detrás de la cual está un querer, pero un querer que no se basa en el conocimiento, en la ciencia, en una sabiduría, ¿sí? Y eso es así tanto para el ser humano cuanto también aplicable a Dios, ¿sí? Dios, igual por ser persona, tiene intelecto, tiene voluntad, pero la diferencia es que Él es infinitamente sabio. Lo sabe todo, pero su poder, según Duns Scoto, es el que lleva el predominio, ¿sí? Entonces, incluso en el caso de Dios, y también Descartes va por esa vía, fíjense, antes al explicar la inteligencia hice referencia a que el intelecto conoce las leyes. Una cosa son las leyes de la física, otra cosa son las leyes de la lógica. ¿De dónde salen esas leyes? Según los voluntaristas, dependen de la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, lo que es la verdad, lo que va a ser lo que tiene que cumplirse, eso en última instancia tiene su origen en la voluntad, ¿sí? Entonces es una inversión de lo que piensa el intelectualismo, ¿sí? Son dos doctrinas diametralmente opuestas. Bien. Ahora, veamos, para ya ir acercándonos a terminar la clase de hoy, veamos de dónde viene la palabra ecléctico. Para eso, en primer lugar, vamos a ver la raíz. Utilicemos la sección en griego. A ver, voy a pedir ahora, Estefanía Tenesaca, ¿está ahí? Sí, profe, dígame. A ver, vamos, busquemos la palabra eklegein. Vean en la página 4, ¿sí? Ya la escribo en el pizarrón. Eklegein. ¿Y encontró?
Ya. A ver, por favor. Seleccionar, elegir. Ya, muchas gracias. Bien, entonces pongamos ambas cosas, ¿sí? O la primera es más importante. Bien. Seleccionar es recuerden, este es un verbo. La terminación ein la tienen muchos verbos en griego, no todos, ¿sí? Eklegein. Entonces, seleccionar. Por ejemplo, fíjense, uno quisiera ir a la biblioteca para pedir prestado una novela, ¿sí? Entonces sube a la sección correspondiente, supongamos es literatura latinoamericana, y va a la estantería y coge un libro, está seleccionando. Igual cuando uno quiere comprar un par de zapatos, hace lo mismo. La selección puede depender de varios criterios, ¿sí? Esto es una acción que se hace, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? El intelectualista dirá por alguna razón, el voluntarista dirá simplemente escojo y punto, sin razón, ¿sí? Bueno, el hecho es que estamos prefiriendo una cosa, poniéndola en primer lugar y postergando las otras. Eso es seleccionar, ¿sí? Bien, a partir de esta palabra, de este verbo, se origina el nombre del eclecticismo, ¿sí? A ver, Alexandra. Sí, profe. A ver, vamos a ver en la misma página. Veamos, perdón, la palabra ecléctico. Un ratito, voy a... ecléctico. Voy a corregir. Creo que es la primera de la épsilon, ¿verdad? Sí, profe. Ya, lea, tenga la bondad. Ya. Ecléctico, que selecciona lo mejor de las opiniones de cada escuela o doctrina. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, ¿quién es un ecléctico? ¿Sí? A ver, el que no es extremista, sino que toma una tesis de una doctrina, toma otra tesis de otra y arma una posición propia, obviamente según las preferencias de cada quien, ¿sí? A ver, si es que eclegein significa seleccionar, entonces ecléctico es el que selecciona, ¿sí? ¿Selecciona qué? Un conjunto de tesis tomadas de varias teorías, ¿sí? No les voy a decir que es uno que mezcla no, o sea, hay algún principio organizador que trata de cohesionar, compatibilizar las varias piezas que toma de aquí, de allá, ¿sí? Pero por lo general el ecléctico rehuye de los extremos y más bien hace una composición de varias partes de otras doctrinas, ¿sí? El que selecciona tesis de varias doctrinas, ¿sí? Va a poner varios puntos de vista, ¿sí? O varias doctrinas, ya. A ver, ejemplos. Verán, en la antigüedad sabemos que Atenas era famosa por ser una ciudad del saber. Quien quería aprender iba a Atenas. Entonces, estoy hablando en los siglos cuarto, tercero antes de Cristo.
En Atenas había 4 escuelas: la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y la Estoa de los estoicos, el pórtico pintado de los estoicos. Ahora, entonces, imagínense un escéptico que vaya a la antigua Atenas y se topa con que cada escuela tiene sus propias afirmaciones, pues sí, podemos decir sus propios dogmas, principios, estilo de vida, respuestas a los problemas. El uno dice sí, el otro dice no, cada quien con su teoría. ¿Qué hace el ecléctico? Entonces, el ecléctico va a pasar un tiempo estudiando en la academia, después se pasa al liceo, luego va y en cada uno de estos lugares va absorbiendo, va tomando ciertas tesis. Después va a la estoa, va al jardín y arma una quinta posición. No es ni aristotélica, ni platónica, ni epicúrea, ni estoica, sino que es ecléctica, ¿sí? Que toma un poco de todo, ¿sí? Nosotros, en este momento me recuerdo que hay radios en internet y cada una tiene su estilo, ¿sí? Habrá música latina, música barroca, música irlandesa, griega, para todos los gustos. Y hay otra que es ecléctica. ¿Cuál es esa música ecléctica, esa radio ecléctica? La que ponen de todo, ¿sí? Un poco de todo. Eso es el eclecticismo, ¿sí? Bien, bueno, a ver, por lo general, cuando utilizamos este adjetivo de ecléctico, por lo general se lo entiende en el mal sentido, ¿sí? Como que es una persona tibia, ni frío ni caliente, lo que vulgarmente se dice ni chicha ni limonada, y está como en la cuerda floja, ¿sí? En vez de inclinarse o por el sí o por el no, está ahí entre que sí, que no, y bueno, podemos entender la palabra ecléctico también en el buen sentido. Simplemente la etimología de la palabra no nos inclina hacia pensar que el eclecticismo sea algo negativo, pero por lo general la visión que adopta un ecléctico es una tercera vía ante dos corrientes que se oponen mutuamente, por ejemplo, realismo, idealismo, materialismo o dualismo. El ecléctico trata de alguna manera ver lo bueno que tienen ambas posiciones y con partes de lo uno y partes de lo otro armar una tercera vía, ¿sí? Eso para Aristóteles era una virtud, y también desde el punto de vista dialéctico, la reconciliación obviamente es algo superior, pero imaginémonos un debate entre un teísta y un ateo. Bueno, les pongo un ejemplo extremo. Posiblemente no haya cómo ser ecléctico ante ese par de posiciones, pero la actitud que tiene el ecléctico es el de recuperar cosas rescatables que tienen ambos extremos. Y con esas partes que él considera asumibles, correctas, arma una tercera posición que huye de las otras que están a disposición, ¿sí?
Bueno, queridos estudiantes, con esto terminamos la primera hora. Entonces, voy a finalizar aquí el video. Muchas gracias.